Hola mis amores y bienvenidos a Beluba Wapie, que en garífuna significa entra a nuestro hogar. Este video es bien especial porque es el primer video que yo publico que es directamente relacionado con la preservación de las raíces, de las tradiciones y los conocimientos ancestrales de la cultura garífuna. Yo soy Jenori y soy parte de la cultura garífuna, bendecida de ser parte de la cultura garífuna. Y recientemente me mudé a Honduras después de vivir en los Estados Unidos por 25, 26 años. Y desde que he llegado aquí, he sentido un llamado, he sentido una pasión por crear un espacio donde podemos enfocarnos en la preservación de las tradiciones, los conocimientos ancestrales y también de las prácticas culturales garífunas. Y este es el espacio. Y he decidido llamarlo Beluba Wapie porque para mí esto es una invitación a que entren a nuestro hogar, a que aprendan cómo cocinamos nuestros alimentos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo bailamos. Beluba Wapie es un espacio donde vas a aprender exactamente lo que requiere preservar y celebrar la cultura garífuna, especialmente ahora donde nuestra cultura, nuestras prácticas, nuestras tradiciones están a peligro de extinción. Y yo quiero ser una voz que pueda ayudar a la preservación de esos valores garífunas que tanto me han ayudado a vivir una vida de alegría interior. Yo me mudé a Honduras el año pasado después de vivir en los Estados por más de 25 años, 26 años creo que estuve ahí, porque llegó un punto donde energéticamente yo ya no podía estar en el país. La situación en el país energéticamente se puso bien intensa y después de compartir con mis ancestros, ellos me dieron la indicación de que era el momento de mudarnos del país. Incluso no fue a mí que se la dieron a mi esposo. Y mi esposo ni siquiera es parte de la cultura garífuna. Él es negro americano. Y él fue el que me dijo a mí de que él había recibido un mensaje de que era momento que nosotros nos mudáramos para Honduras. Y cuando me dice esta noticia, yo estoy sorprendida porque vamos a ser honestos. Él nunca ha vivido aquí a tiempo largo y yo llevo tanto tiempo viviendo en los Estados Unidos. Tenemos un hijo de 3 años y yo no sabía cómo se iban a acomodar ellos a la vida en Honduras, cómo se iban a acomodar a ellos a no tener ciertas cosas que hay en los Estados Unidos que aquí no hay. Entonces yo tenía mis reservaciones. Y a la misma vez soy la clase de persona de que confía en sus ancestros. Yo soy bien bendecida porque fui escogida como Puye, lo cual significa guía espiritual en garífuna, por los ancestros para que en esta vida yo pueda guiar a las personas a sus espíritus, guiarlos a su naturaleza, guiarlos a vivir una vida que realmente está alineada con la persona que ellos desean ser. Y esa conexión que tengo con los ancestros me ha ayudado bastante, me ha dado el coraje para tomar decisiones difíciles, me han apoyado en momentos que yo realmente me sentía sola y me han ayudado a conectarme espiritualmente con el Creador. Y no de una manera que necesito a alguien que sea mi intermediario, sino una conexión realmente creada en el amor incondicional y en aceptarme y aprender sobre mí y compartir las cosas que yo aprendo con las personas que lo desean aprender. Entonces, cuando los ancestros nos dicen de que es hora de mudarnos, decidimos, está bien, nos vamos a mudar y ponemos fecha. Creo que la fecha fue 4 meses después de que recibimos la noticia. Y las cosas comenzaron a moverse bien rápido. Tuvimos que decirle al edificio que no íbamos a reanudar nuestro lease, no íbamos a reanudar la renta. Después comenzar a buscar cómo íbamos a mandar las cosas de los Estados Unidos para Honduras porque vivíamos en un apartamento con 3 recámaras. También hacer las vacunas, hacer todo lo que era que tenía que ver con salud en los Estados Unidos antes de venirnos para acá. También teníamos que cerrar ciertas cosas, buscar cuál era la dirección que íbamos a poner para que nos mandaran las cartas y cosas así. Fue un proceso que se mudó bastante, que se movió bastante rápido.
Y no tuve espacio específicamente para estresarme al principio porque estaba tan enfocada en lo que teníamos que hacer. Tuvimos que también sacarle foto de pasaporte y pasaporte a mi hijo porque no tenía su pasaporte todavía. Así fueron pasando las semanas de esos 4 meses en esos procesos y de repente estábamos a 30 días cuando teníamos que mudarnos y todavía no teníamos los pasajes. ¿Por qué? Estamos pasando por una situación financiera bien difícil. A mi esposo lo habían despedido de su trabajo y cuando lo despiden de su trabajo, decidimos de que él no iba a volver a conseguir un trabajo nuevo para que tuviera espacio para sí mismo, espacio para ver cómo se sentía y decidir qué es lo que quería hacer. Yo quería que mi esposo tuviera espacio porque él siempre ha creado espacio para que yo pueda hacer las cosas que yo quiero hacer y no que no sienta ninguna presión de que tengo que trabajar un trabajo solamente para que paguemos los biles, sino que tenemos una relación donde él ha creado espacio para mí y yo quiero que él también tenga ese espacio. Por eso decidimos de que no iba a tener que trabajar si no era un trabajo que realmente él quería hacer. Entonces, eso resultó en una situación financiera bien difícil. Hubieron meses de que no podíamos pagar la renta a tiempo, meses que yo comencé a tener miedo que íbamos a llegar, iba a haber una nota en la puerta que decía que no podíamos entrar al apartamento, que en los estados le llamaban an eviction notice. Y tenía ese miedo, ¿verdad? Y fue gracias a mis ancestros que yo pude navegar esa etapa. Porque ellos me decían todo el tiempo, no te preocupes, todo va a estar bien. Ellos me pasaban recordando de que las cosas están caminando de acuerdo a su divino plan. Me daban palabras de aliento y se sentaban conmigo y me hablaban y me decían las cosas y me ayudaban a ver que no todo se estaba derramando en mi vida, sino que las cosas estaban comenzando a construir de nuevo. Yo estaba creando una base nueva y que esto era lo que era parte de ese proceso. No puedo pensar en ese periodo de mi vida y no pensar en la gran ayuda que fueron mis ancestros para mí. Y no solamente para mí, también para mi esposo, porque también tenía sesiones con él, con que ellos hablaban con él para ayudarle y para comunicarle ciertos mensajes. Es algo que para mí ha sido bien importante y por eso que este video y esta clase de videos que yo voy a estar compartiendo en este canal son tan importantes, porque sé que hay muchos de nosotros, especialmente en la comunidad garífuna, que hemos decidido no practicar nuestras tradiciones espirituales y por eso estamos sintiéndonos perdidos, por eso nos sentimos tan agobiados, tan estresados, porque hemos dado nuestra espalda a una parte de nuestro ser que realmente quiere ser parte de nuestra vida. Y es importante para mí que Belupa Wapie sea un espacio donde puedan aprender sobre esas cosas y puedan ver que no es un tabú, que hay personas que practican las tradiciones espirituales garífunas y que lo hacen con mucha alegría. Después llegamos aquí a Honduras y nos mudamos a casa de mis padres. Estoy agradecida con ellos porque para que nos han dado posada, nos han dicho que podemos quedarnos el tiempo que necesitemos aquí mientras decidimos para dónde nos vamos a ir y ha sido una gran bendición. Vivir en un hogar con múltiples generaciones es una bendición porque tienes a los abuelos, tienes a tus padres, tienes a tus sobrinos y cada quien aprende cosas diferentes de cada generación y a la misma vez hay ciertos retos, somos personas diferentes, hacemos las cosas diferentes y eso nos ha ayudado a aprender cómo ser una familia, porque no somos una familia convencional. Y entonces estar en este espacio me ha ayudado a conocer mejor a mi madre, a conocer mejor a mi padre, a conocer mejor a mi esposo, a mi hermana, a mi sobrina y a mi hijo y vernos crecer como familia. A veces es fácil. Es bien fácil enfocarse en lo que no nos gusta, en lo que la gente hace que no nos gusta, en las cosas que quisiéramos cambiar. Y he aprendido en este espacio desde que me mudé aquí a Honduras y he estado con mi familia, que también es un espacio para regocijar y celebrar y ver las similaridades entre nosotros mismos y darnos espacio para crecer juntos y para ver que como familia hemos pasado por cosas difíciles y seguimos adelante y aunque las cosas no sean perfectas, siempre hay esperanza. Y esa es una esperanza de que yo he aprendido con mi cultura, he aprendido por poder reconectarme con mi cultura. Desde que yo he llegado aquí a Honduras, he tenido la oportunidad de ser parte de proyectos que han sido bien deliciosos. Uno de ellos fue el Foro Internacional de Mujeres Negras y Afrodescendientes, que tomó a cabo aquí en La Ceiba, Honduras, al principio del mes de julio.
Y esto fue un evento bien nice. Tuve la oportunidad de ser parte del equipo coordinador de este evento. Y wow, quedé sorprendida con las historias de las mujeres que estuvieron en este evento. Quedé sorprendida con la magnitud de los proyectos que están haciendo, dadas las condiciones sociales y económicas del país, dadas las situaciones étnicas de nuestra comunidad. Es una cosa que me dejó con la boca abierta y me inspiró bastante a ser parte de esta revolución, de ser parte de la revolución que es la preservación de las tradiciones y los conocimientos ancestrales garífunas, porque siento en mi corazón de que algo tenemos que hacer, algo tengo yo que hacer. Y fue en ese evento que sentí ese llamado bien fuerte a crear un espacio como este. Ahora es bien claro para mí cuál es mi propósito en esta etapa de mi vida. Las preguntas que tenía cuando yo comencé a empacar mis cosas en los Estados Unidos para mudarme para acá a Honduras ya tienen respuestas. Entiendo el poder de la preservación de los valores y conocimientos ancestrales garífunas y también entiendo cuál es mi lugar en ese espacio. Creo de que desde que yo regresé aquí he aprendido a conectarme con mi alegría interior. Cuando estaba en los Estados, sí sentía la alegría interior, pero sentía de que era algo que yo tenía que encontrar afuera de mí, era algo que vivía allá. Y desde que yo regresé aquí me he dado cuenta, he recordado que esa alegría siempre ha estado dentro de mí. Los garífunas somos un grupo étnico bien alegre. Nosotros hacemos eventos, hacemos ferias en nuestras comunidades que duran entre 1 a 2 semanas con el propósito de divertirnos, con el propósito de reconectarnos con nosotros mismos, con el propósito de hablar con viejos amigas y viejos amigos, el propósito de vernos, el propósito de preservar nuestras culturas. Es una cultura que es bien enfocada en la alegría. También es una cultura que está pasando por momentos difíciles. Eso no nos ha quitado el derecho de divertirnos, de tener alegría para la vida y de disfrutar la vida. Y es una de las cosas que yo admiro de la cultura garífuna, siendo parte de ella, es esa habilidad de que hasta en los momentos más difíciles, hasta en los funerales, encontramos espacio para la alegría, encontramos espacio para disfrutar de la vida, encontramos espacio para sonreír. Y ese es un don que yo aprecio mucho y doy gracias a los ancestros y al Creador por darme la oportunidad de no solamente presenciarlo, sino de vivirlo. Y creo que fue en ese momento cuando yo me di cuenta de que mudarme para aquí fue la mejor decisión de mi vida. Incluso cuando llegué ya sentía que fue la mejor decisión de mi vida. Y ahora que reflejo y reflexiono más de 1 año después, sé que fue lo mejor para nosotros. Nos ha dado una oportunidad de conectarnos con nosotros mismos, nos ha dado espacio para sanar viejas heridas, nos ha dado espacio para aprender nuevas tradiciones y crear nuevos espacios con la nueva generación. Y me ha dado un espacio para abrirme a recibir ciertos dotes que en el pasado jamás hubiera compartido o jamás hubiera tenido la capacidad para decir que sí. Estar aquí me ha dado la oportunidad de reconectarme conmigo misma. Me ha enseñado lo bello que es mi cultura. Me ha recordado por qué siempre quiero y me enfoco en mantener mi cultura en lo alto. Me ha traído un nivel de paz que no sentía cuando vivía en los Estados Unidos. Y me ha dado la oportunidad de hacerlo en familia, de no hacerlo sola. Y por eso estoy bien agradecida con Dios y con los ancestros, porque fueron momentos bien difíciles que yo pasé antes de llegar a este momento. Y ahora siento que estoy ahí. Y es gracias a mi cultura, gracias a mis ancestros, gracias a esta vida que he decidido vivir. Y estoy bien feliz y bien alegre de poder compartirlo aquí en este canal.
A veces los momentos más difíciles que tenemos son los que nos ayudan a crecer, los que nos dan fuerza y el coraje para seguir hacia adelante. Y así como yo he podido regresar a casa, y no solamente a la casa donde yo crecí, sino también la casa de mi cuerpo, la casa de mi espíritu y de mi corazón, yo quiero que tú también puedas regresar a tu casa. Y quiero compartir contigo un ritual que me ha ayudado bastante a enfocarme en vivir mi vida como una persona jovial, enfocada en la alegría interna, aunque los momentos sean difíciles, y que es un proceso que he aprendido con mis ancestros también, porque mi mamá en los sábados por la mañana, cuando vivíamos en Nueva York, siempre la miraba agarrando un espacio para meditar. Y una de las cosas que yo he aprendido a hacer también es meditar. Te quiero introducir a esta práctica que se llama el ritual para íconos de 2 minutos. Íconos porque para mí todos somos unos íconos. La vida que vivimos, la alegría que sentimos, quiénes somos, eso es lo que realmente nos hace un ícono, no cuánto tenemos ni que dónde vivimos, es la clase de calidad, de energía que proveemos al mundo. Y para mí, los garífunas tienen una alegría tan bella que regalamos y proveemos y compartimos con los demás. El ritual consiste en lo siguiente. Solo necesitas 2 minutos. ¿Por qué 2 minutos? Porque a veces pensamos de que no tenemos tiempo para nosotros mismos. Y yo he aprendido que 2 minutos es más que suficiente. 2 minutos para hacer una de 4 actividades. 2 minutos para leer, para que reprogrames tu mente, expandas lo que piensas y te alinees más con la versión que deseas ser. 2 minutos para meditar, silenciar las voces de los demás, date tu espacio para escucharte a ti misma. Esta en particular es una de las prácticas que yo miré a mi madre haciendo cuando vivíamos en los Estados Unidos y que yo no entendía y ahora lo entiendo. 2 minutos reflexionando y escribiendo. Yo llevo más de 20 años reflexionando y escribiendo. Este es mi journal del 2017. En este journal es donde yo comencé a mirarme de manera diferente. Es cuando comencé a reflexionar y aquí compartí todas las reflexiones y me han ayudado bastante. Y 2 minutos moviendo tu cuerpo. A nosotros nos gusta mucho bailar. Esto no es noticia para los que conocen de la cultura garífuna. La punta es una de nuestras danzas más populares. A la misma vez, no solamente es bailar, es conectarse con el cuerpo. Cuando yo estoy enfrente de un tambor, es una conversación entre yo y el tamborista. Y tenemos este intercambio que es bien divertido. A veces él guía y después yo sigo. A veces yo guío y él sigue. Es algo bien especial, bien espiritual. Y cuando se mueve el cuerpo, se mueve la energía. Y por eso me encanta tanto la idea de moverme, porque me da espacio para dejar cosas ir, me da espacio para que se muevan cosas con más facilidad. Es una práctica que me ha ayudado bastante y con 2 minutos es más que suficiente. Yo practico esto todas las mañanas. Tomo espacio para leer, para reflexionar, para mover mi cuerpo y para meditar. Generalmente yo hago mucho más que 2 minutos por actividad, más de 8 minutos al día. Comparto a veces hasta 1 hora, puedo pasar haciendo esas actividades. Y me gusta bastante porque me ayudan un montón y me da la capacidad de estar centrada, estar calmada y no permitir que las cosas que pasan allá afuera que yo no puedo controlar me quiten mi paz interna. Y es lo que yo deseo para ti. Y quiero dejarte con una pregunta. Quiero saber cuál de las 4 actividades que te acabo de compartir, mover tu cuerpo, leer, meditar y reflexionar, ¿cuál de esas 4 prácticas vas a comenzar con solo 2 minutos? Quiero saber cuál vas a comenzar y cuando las comiences, quiero que me digas cómo te fue, qué aprendiste de ti misma y cómo te sientes después de compartir 2 minutos contigo, con tu corazón, con tu mente y con tu cuerpo. Porque estoy segura que vas a quedar sorprendida con los resultados. Si quieres aprender más sobre el ritual de íconos de 2 minutos, puedes mirar este video que está en tu pantalla ahorita y leer los subtítulos en español.
Quiero agradecerte por ser parte del video de hoy, de Beluga bien. Es un placer tenerte conmigo y espero verte en el siguiente. Muchas gracias y hasta luego.